Mi alma tiene sed del Dios viviente, mi alma tiene sed de ti. Hoy quiero compartir más que todo una reflexión y algo que durante esta semana el Señor ha estado poniendo en mi corazón. El día de ayer fuimos invitados a un seminario, se llamaba algo de forjadores del siglo XXI, formadores del siglo XXI. Y estaba dirigido este seminario a los profesores de escuela dominical de la iglesia Ipetri. Pero no era solamente de la iglesia Ipetri, sino de todas las iglesias Ipetri a nivel nacional. Habían aproximadamente unas 150, 200 personas que estaban deseosas de aprender del trabajo con niños. Y bueno, nosotros tenemos un formato que hacemos donde entramos primero hablando de la necesidad del ministerio infantil en la iglesia y hablamos de lo que hemos visto acá, de las estadísticas que nos muestran la necesidad, de cómo se ha perdido el sentido de la enseñanza de los niños en la familia, cómo se perdió eso en el Antiguo Testamento, cómo se intenta recuperar después en el Nuevo Testamento y cómo en nuestra sociedad actual también eso se ha ido perdiendo. Y los profesores estaban muy tocados, después vienen, bueno, las técnicas que tratamos de enseñar, que son las mismas cosas que nosotros hacemos acá, y ustedes pueden decir, pues si son tan fome, saltar la cuerda diciendo el versículo bíblico, pero saben ustedes que para esa gente era toda una revelación, no se les había ocurrido, y saltaban la cuerda y hacían diciendo el versículo bíblico, y estaban pero muy fascinados. Y al finalizar terminamos con un tema que tiene que ver con el tema de la Gran Comisión, que es algo que aquí hemos visto y hemos analizado con el pastor Jaime. Nos ha dado un tremendo sermonazo acerca de la Gran Comisión de Mateo capítulo 28, versículo 16. Y esta semana estuve preparando este tema, leyendo, investigando, viendo cómo estaban formadas las frases, las oraciones, las palabras, los verbos. Y entre esas cosas empecé a reflexionar y conversando con un pastor acerca del crecimiento de las iglesias. Por ejemplo, en nuestra corporación estamos, de parte de nuestros líderes nacionales, muy preocupados del crecimiento de la obra nacional. Nosotros tenemos aproximadamente 280, 300 iglesias, algo así, a nivel nacional, desde Arica a Punta Arenas. Y no hay un crecimiento. Y los líderes están preocupados de este crecimiento y quieren levantar iglesias y levantar iglesias. Y el Señor me llevaba a reflexionar en este pasaje, y como les digo, esta es una reflexión que quiero compartirles, que ha llegado a mi corazón y que tiene que ver con la contradicción de la Gran Comisión. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene de contradictoria la Gran Comisión? Y yo puse la contradicción de la Gran Comisión posmoderna. Tenemos una Gran Comisión que fue la Gran Comisión que dio el Señor Jesucristo a sus discípulos y que los envía a ser discípulos. Fíjense, no los envía a predicar, sino que los envía a ser discípulos. ¿A quiénes? Oye, ustedes me conocen, ya pregunta, respuesta, interacción. ¿A quién les envía? A todas las naciones. Y se nos ha enseñado que la palabra naciones ahí deriva de la palabra en griego que es etnias, que significa básicamente a todo grupo que tenga algo en común, no necesariamente a las naciones, porque nos vamos y salen canciones, vamos a las naciones y queremos irnos a la nación más lejos, pero tiene que ver con llevar el evangelio a aquellos que tienen una necesidad puntual. Pero no es solo llegar e ir y predicar a esas personas, sino que dice que tenemos que hacer discípulos. Entonces, al analizar la Gran Comisión de esta forma posmodernista, pondremos atención a dos formas que ésta ha sido influenciado con un evangelio posmoderno. En primer lugar, el verbo que
se le da en la Gran Comisión, Mateo 28, 16, perdón, dice así, lo vamos a leer. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Cuando analizamos este pasaje, muchos, sobre todo los que tienen un llamado misionero, ¿dónde ponen el énfasis? En el ir. Y se nos han predicado muchas veces, tenemos que ir, tenemos que salir de las cuatro paredes. Pero cuando uno analiza el pasaje y tiene un poco de conocimiento del griego, se da cuenta que el énfasis no está puesto en el ir. Porque Jesús da por hecho que el cristiano, cuando recibe a Cristo en su corazón, ¿qué hace? Inmediatamente sale, va y empieza a predicar. Ahora, el problema es que al ver este verbo y entender que Jesús da por hecho que nosotros estamos yendo, encuentro que la Gran Comisión, influenciada por un evangelio postmodernista, hace que la iglesia no salga. No sé si me están entendiendo la idea. El énfasis del pasaje Jesús no lo pone en el ir, porque Él da por hecho que estamos yendo. Lo pone en que tenemos que hacer discípulos. Tenemos que ir a hacer discípulos. Él da por hecho que estamos yendo. Pero en un evangelio postmodernista, la iglesia se ha encerrado en las cuatro paredes y no estamos yendo a ninguna parte. Estamos juntándonos los días de culto, estamos juntándonos en este caso los días domingo, y nos quedamos aquí y escuchamos palabra, en algunos casos buena palabra, en otros casos ahí no, también tratamos de ponerle empeño. Y escuchamos buena palabra, somos bien enseñados. Tenemos cursos de discipulado, tenemos estudios bíblicos y se nos enseña y aprendemos. Y eso produce en nosotros una pasión y un deseo de aprender. Hay muchos de hermanos acá que en algún momento decían: yo no estoy ni ahí con leer, yo no quiero leer, yo no sé, yo aquí allá. Y hoy día me están diciendo: estoy leyendo este libro y estuve leyendo este libro y este libro me está hablando y el Señor me está hablando a través de este libro. ¿Quién hace ese trabajo? El Espíritu Santo, con la enseñanza que se le está dando. El mandato de Jesús en la Gran Comisión, como les decía, no pone el énfasis en el ir. Como hemos visto anteriormente y se nos ha hablado muchas veces, este pasaje pone el énfasis en el hacer discípulos, no en el ir. Aunque muchos le asignan la centralidad al ir. Y muchos hemos llorado con sermones cuando nos dicen: tenemos que ir. Pero este verbo en su raíz griega da por hecho que el cristiano ya está yendo. La traducción más acertada que encontraba por ahí en el Nuevo Testamento dice: mientras están yendo o habiendo ido. O sea, Jesús da por hecho 100% que el cristiano no es una persona que se va a quedar estancada, que se va a quedar ahí cuando ha recibido el mensaje transformador del Espíritu Santo. O sea, no estoy hablando de alguien que te predicó, de alguien que te habló, de alguien que te dio mucho conocimiento. Estoy hablando cuando nosotros hemos recibido el mensaje transformador del Espíritu Santo. Ese mensaje que llegó un día a cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos convenció que nosotros éramos pecadores y que nosotros teníamos la necesidad de un Salvador, y reconocimos que nuestra condición era una condición pecaminosa y que estábamos destinados a estar fuera de la gloria de Dios. Cuando recibimos ese mensaje, entró Cristo a nuestros corazones y produjo una transformación. Entonces, cuando eso llega a nuestras vidas, cuando eso llega a nuestros corazones, el Señor dice: ahora que ustedes están caminando, que ustedes están yendo, tienen que ir a ser discípulos. Entonces la pregunta podría ser: bueno, si Jesús llegó a mi corazón, si Jesús llegó a mi vida y yo estoy yendo, ¿qué tiene que ver esta reflexión? ¿De qué estáis hablando? A mi entender, en la iglesia posmoderna,
que es una iglesia que busca la comodidad y una predicación que nos haga sentir bien. Es decir, tú estás bien. Hermanos del CMM, miren, ustedes están súper bien. Ustedes no tienen ningún problema. Pero Cristo está aquí para que ustedes sean mejores. Y no hay una confrontación con nuestro pecado, con las situaciones que estamos viviendo. No viene Cristo a decirnos, en esto estás fallando, Dani. En esto tienes que cambiar, porque el evangelio postmodernista dice, tú estás bien. Tú necesitas a Cristo para que te ayude a ser mejor. Pero resulta que cuando Cristo anduvo en esta tierra no era el evangelio que él predicaba. Cuando él confronta a los fariseos, que eran guardadores de la ley, acérrimos, guardaban hasta el último detalle de la ley, ¿qué les dice? Les habla duramente y les dice en una parte, ustedes son sepulcros blanqueados. Quizás muchos de ustedes en estas fechas fueron al cementerio a ver la tumba de alguno de sus familiares y llevaron una flor o algo por el estilo. Hay cementerios hoy día que son hermosos, son parques. Y las veces que hemos ido a ver el lugar donde está enterrada mi madre, es un lugar precioso. Y mis hermanas limpian el lugar, le sacan el polvo, ponen unas flores y nos tiramos ahí en el pasto y se observa toda esa situación. Pero si miramos al interior de ese sepulcro, por mucho que yo ame a mi madre, por mucho que yo tenga un recuerdo de mi madre, no es el recuerdo que tengo lo que está ahí, sino que hay toda una descomposición y al pasar de los años deben estar solamente los huesos en ese lugar. Y lo que Jesús le está diciendo a los fariseos, ustedes por fuera se ven perfectos, ustedes por fuera se ven bien, pero por dentro están llenos de podredumbre. Ustedes necesitan un cambio radical y transformador. Pero el evangelio posmoderno dice, tú estás bien, tú no tienes ningún problema. Y el evangelio posmoderno ha entrado a nuestras iglesias y hoy día la iglesia, este verbo que dice ir, que da por sentado que el cristiano va a salir, ha hecho que la iglesia se quede enclaustrada en cuatro paredes. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros, en forma individual, que tú saliste y predicaste el evangelio y le hablaste a alguien de Cristo y compartiste ese cambio transformador que Dios hizo en tu vida? Y podemos tener, hermanos, un montón de excusas. Algunos podrían decir es que yo soy evangelista. Ahora, conversaba con un pastor esta semana y hablábamos del crecimiento de las iglesias. Y él me hacía reflexionar en esto, y por favor, que nadie se sienta ofendido, es una reflexión de mi corazón, ¿ya? Entonces alguien podría preguntar, ¿pero por qué las iglesias están creciendo? Sería muy interesante poder saber con exactitud cuánto del crecimiento de las iglesias son con nuevos convertidos. Gente que nunca ha conocido a Cristo. ¿Y cuánto de ese crecimiento es simplemente el trasvasije de otras iglesias, de hermanos desilusionados con los hombres, con pastores, con gente que buscan satisfacer sus necesidades? Estamos trabajando en una obra en Rancagua, comenzando, muchos de ustedes conocen. Y el asunto es que la gente que está allá en Rancagua, que muchos de ustedes conocen, es gente nueva. Gente que tiene un montón de costumbres todavía que no ha logrado dejar. Pero está llegando gente de otras iglesias. Gente que está desilusionada. Gente que nos dice, es que en mi iglesia no trabajan con niños y yo tengo ese deseo y vengo acá y encuentro y me gusta la palabra y me gusta esto y me gusta esto otro. El asunto, hermanos, es que la gran comisión de ir es ir y hacer discípulos ¿a quiénes? A todas las naciones. Naciones que no tienen a Cristo en sus corazones. Jesús en la gran comisión da por hecho que el cristiano irá. Él entiende que el evangelio no es para encerrarlo en cuatro paredes. Da por sentado que esta gran comisión es para quienes somos sus discípulos. Cuando antes de empezar
el curso de discipulado que tuvimos por un par de meses, estuvimos haciendo una serie de temas, ¿se recuerdan? Del discípulo. El discípulo de Cristo conoce a Cristo, el discípulo de Cristo es transformado por el Espíritu Santo, el discípulo de Cristo, ¿qué más era? Es guiado por el Espíritu Santo, en fin. Entonces, en la Gran Comisión, cuando Jesús da por hecho de que el cristiano sale, es porque Él da por hecho que el cristiano que sale es un verdadero discípulo. Y esta Gran Comisión no es una comisión dada a algunos, sino que es una comisión dada a la iglesia. Un caso similar podríamos decir que sucedía, guardando las comparaciones, en la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén había recibido de Cristo, había recibido el poder del Espíritu Santo, habían comenzado a predicar, y a mi entender en algún punto sucede que la iglesia se queda ahí enclaustrada en las cuatro paredes y solamente llevando el evangelio a los judíos. Y hay una gran controversia cuando el apóstol Pablo comienza a llevar el evangelio a los gentiles, y hay una controversia tan grande que Pablo es llamado al concilio de Jerusalén y le llaman la atención por esto. Pero antes del encuentro con Pablo y de todo este concilio, la iglesia, a mi entender, se había quedado estancada ahí en las cuatro paredes de la iglesia en Jerusalén. Estaban todos contentos, todos los que componían la iglesia mayormente eran judíos que creían en Cristo, pero seguían siendo judíos. Y Dios interviene para despertar a la iglesia. Y lo interviene de una forma que no es tan agradable. Hechos capítulo 8, del versículo 1 al 4, nos relata el actuar del apóstol Pablo antes de que fuera lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de Saulo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, es decir, Saulo estaba encima de la iglesia persiguiendo a los cristianos, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero fíjense lo que sucedió con esto. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Qué sucede cuando la iglesia se queda quieta? ¿Qué sucede cuando la iglesia se queda tranquila? ¿Qué sucede cuando la iglesia no cumple la comisión? ¿Qué sucede cuando la iglesia toma lo que Jesús dice y lo hace solamente para ellos? Dios tiene que intervenir. Y Dios lo hace de una manera en que la iglesia va a tener que salir de las cuatro paredes. La iglesia postmoderna, hermanos, no sale, no entiende o no quiere entender la importancia de haber sido comisionado por Jesús, el Dios Todopoderoso. ¿Puedes entender lo que eso significa? Cuando Jesús comienza la gran comisión, ¿cómo lo comienza? ¿Qué frase es la que le dice a los discípulos en primer lugar? Toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Es decir, Jesús está diciendo, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, yo tengo el control, yo soy el Dios Todopoderoso y yo te estoy comisionando. Y después que les dice que toda autoridad, que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, ahí les dice, por tanto. Es decir, ya que yo tengo toda la autoridad, ahora ustedes tienen que ir a ser discípulos. El problema, hermanos, y son cosas que uno de repente piensa, ¿qué nos sucede? ¿Hemos conocido al Cristo poderoso? ¿Hemos tenido un encuentro personal con este Cristo? Y entiéndame, no estoy hablando desde aquí hacia allá, sino que estoy hablando a mi corazón en primer lugar. Hemos sido comisionados por aquel que dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Lo conocemos? Hemos
sentido esa necesidad de transmitir lo que Jesús hizo por nosotros? La iglesia posmoderna está cómoda, está tranquila, quiere ser alimentada, quiere que se le predique que está bien y que Cristo viene solamente a completar ese bienestar que tú tienes. Hoy día miro las iglesias, hermanos. El otro día un pastor hizo circular un video de estos verdaderos ladrones que asolan las iglesias cristianas. Y era un hombre que hablaba de que teníamos que ofrendar y que teníamos que hacer pacto, y la gente, hermanos, corría, y él puso un número: necesito 200 hermanos con $200, y los tipos corrían a dejar y a dejar y a dejar y a dejar dinero. ¿Por qué? Porque esa iglesia posmoderna, este hombre le está diciendo: si tú me entregas, Dios te va a dar el doble. ¿Y qué queremos nosotros? Como somos egoístas, queremos el doble. Pero Jesús no dice eso en su palabra. Jesús me dice en su palabra: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa eso? Que cada día yo tengo que morir a mis deseos, tengo que morir a mi pasión, tengo que morir a lo que yo quiero, y tiene que estar Cristo presente en mi vida. La iglesia posmoderna dice: tú estás tranquilo, tú no tienes que hacer nada, ve, come, da el diezmo, levanta las manos, si quieres mándate una llorada y ahí ándate a tu casa y quédate tranquilo. Pero Jesús nos confronta hoy al Centro de Ministerios MAI. No estamos yendo. Y estamos, tal vez, tanto que criticamos a la iglesia posmoderna, quizás estamos de a poco yendo hacia eso, porque es más cómodo. ¿Quién quiere ir? ¿Quién quiere ir a enfrentarse quizás con drogadictos que son los padres de los niños, o los tutores, o ir a meterse a poblaciones difíciles? Estoy leyendo un libro sobre la vida de un teólogo alemán, Dietrich Bonhoeffer. Algunos lo conocen. Y esta es una biografía que se hizo de este hombre, y muestra las distintas etapas que él tuvo desde su infancia hasta que estudió teología y empezó a trabajar. Y él tuvo un tiempo de trabajo en España, en la ciudad de Barcelona, trabajando con un pastor alemán ahí en la ciudad de Barcelona. Y en su trabajo pastoral realizado en ese lugar, al respecto, él le escribe una carta y habla de lo que él está haciendo en ese lugar. Este tipo era bien, como diríamos, bien rayado. Él llegaba a un lugar y se estaba haciendo una cosa, y él empezaba a hacer, aparte de eso, empezaba a hacer otra cosa, y se llenaba de trabajo. Era su pasión, era su vida. Y él escribe a un amigo estas palabras: estoy consiguiendo conocer cada día estoy consiguiendo conocer gente cada día, cualesquiera que sean sus circunstancias, y a veces uno puede leer su interior a través de sus historias. Al mismo tiempo, hay una cosa que me sigue impresionando: aquí conozco a la gente tal como es, lejos de la farsa del mundo cristiano, gente con pasiones, criminales, gente pequeña con metas, sueldos y pecados insignificantes. En términos generales, son gente que se siente sin hogar en ambos sentidos, y que empiezan a derretirse cuando alguien les habla con amabilidad. Es gente real. Solo puedo decir que tengo la impresión de que son exactamente esas personas quienes están más bajo la gracia que bajo la ira, y que al mundo cristiano le ocurre justo lo contrario. ¿Entendieron lo que leí? Este hombre, ahí estando en la ciudad de Barcelona, él no se quedaba encerrado en la iglesia. Él salía a conocer a la gente. No iba a predicarles como predicamos hoy, sino que él iba a conocer a la gente, a compartir con ellos. Y describe que muchos de ellos eran gente hasta criminales, y comparte con ellos, los conoce, y él relata que él puede, con las historias que le cuenta, se puede hacer toda la película de lo que está sucediendo con sus vidas.
Y además de eso se da cuenta que hay gente miserable, que hay gente real, que está lejos de lo que nosotros vemos en las iglesias. Nosotros nos miramos aquí entre todos y nos vemos como gente que no tiene ninguna necesidad, que estamos bien. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos ponemos una cara de que estamos muy bien, cuando estamos ocultando quizás un dolor, una frustración. Y estamos en esa situación. Y él dice algo que tocó mi corazón. Él dice que a su entender, esta gente insignificante, esta gente que está pasando tantas necesidades, es la gente que está más bajo la gracia que la propia iglesia. No podemos quedarnos cómodos, hermanos, en nuestras cuatro paredes. ¿De qué iglesia somos miembros? ¿De una iglesia posmoderna? ¿De una iglesia que acomoda el evangelio? En segundo lugar, la gran comisión, influenciada por el evangelio posmoderno, no está haciendo discípulos. Por tanto, dice, habiéndoos ido, el verdadero discípulo por naturaleza no se queda encerrado en las cuatro paredes de la iglesia con el evangelio solo para él. Es algo natural. Fíjese, no es algo que tú vas a tratar de forzar cuando Cristo llega verdaderamente a nuestras vidas, cuando somos tocados. Es natural que tengamos que compartir y salir y hacer discípulos, tengamos que compartir a Cristo. El verbo principal en este mandato es hacer discípulos a todos los demás. Un discípulo no es simplemente uno que recibe una determinada enseñanza, sino uno que se duplica, uno que hace discípulos. El énfasis en la gran comisión de Cristo está en hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos, ¿qué significa esto? Básicamente podríamos entender que se trata de duplicarnos. Yo soy un discípulo, yo hago un nuevo discípulo, que a su vez hace un nuevo discípulo, que a su vez hace un nuevo discípulo, que a su vez hace un nuevo discípulo, y así nos vamos duplicando y nos vamos convirtiendo en una iglesia de discípulos de Cristo. Nosotros nos dividimos en las iglesias en miembros en plena comunión, miembros en formación, etc. Y aquí tenemos también esa categoría para identificar quienes necesitan ayuda, quienes son los que están comprometidos, etc. Pero la iglesia de Cristo no está compuesta con miembros en plena comunión o miembros en formación. Está compuesta por discípulos. Discípulos que escucharon el mensaje de Cristo, discípulos que fueron moldeados por la palabra de Dios y son discípulos que ahora se están duplicando y están moldeando a otros. Pero la iglesia posmoderna no está haciendo discípulos. Está llenando los edificios de gente, pero no está haciendo discípulos. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Yo les podría hacer una pregunta ahora. ¿Por qué ustedes no me están imitando a mí? Yo sé que muchos de ustedes lo están pensando. No estás imitando a Cristo, pues viejo. Yo no quiero ser como tú. Yo quiero ser como Cristo. Entonces los líderes, los pastores de las iglesias estamos fallando. No nos atrevemos a tomar este pasaje y hacerlo nuestro. No nos atrevemos a tomar esto y decirle a la congregación, hermanos, mírenme, imítenme, sean como yo, porque yo estoy siendo como Cristo. Nos da temor, nos da vergüenza, nos atemoriza el que dirán. Pero Pablo, hermanos, decía, imítenme a mí, sean como yo, porque yo soy como Cristo. Y él no tenía una duda en su cabeza, en su corazón, de que él estaba siguiendo el ejemplo de Cristo. La iglesia posmoderna, hermanos, no hace discípulos.
complicado lo que uno dice, porque ahora grabamos los sermones y los ponemos online. Los ponemos en YouTube, donde cualquiera los puede ver. Gloria a Dios. Háblale, Señor. La iglesia posmoderna no hace discípulos. La iglesia posmoderna hace títeres que reaccionan con los movimientos malintencionados de su líder. La iglesia posmoderna no hace discípulos, hace números. Es penoso ver hoy en día un evangelio que exalta a la persona antes de exaltar a Cristo. Ver iglesias llenas de gente, hermano, que buscan su propia satisfacción. Ver líderes manipuladores que buscan su propio beneficio. Me da pena, me da dolor, me da vergüenza, me da rabia. Y son tan, perdone la expresión, tan imbéciles que más encima lo publican en la red. Y he visto videos en internet que se burlan de los cristianos, de los evangélicos, por esos hombres que están lucrando con el evangelio de Cristo, con la muerte de mi Señor. Jesús dijo: haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que yo os he mandado, que yo les he enseñado. Jesús nos manda a predicar. Jesús nos manda a orar. Jesús nos enseñó a ayunar. Jesús nos enseñó a hacer misericordia. Jesús nos enseñó a vivir de acuerdo a los principios celestiales y no a nuestros propios principios. Esas cosas están encerradas en la palabra de Dios. Esas cosas están encerradas en el Evangelio de Cristo. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, hermanos, y ustedes muchos lo están estudiando, Jesús iba y ¿con quién se juntaba? Con los pecadores. ¿Dónde iba a comer? Con los publicanos, con los recaudadores de impuestos. Ahí estaba Jesús. Cuando Jesús perfectamente podría haber estado en una tremenda casa, en una tremenda mansión con los fariseos enseñándole acerca de la ley. Pero Jesús no va a esos lugares. Jesús va y se mete e interactúa con aquellos que verdaderamente tienen la necesidad de Él, que están hambrientos. Este teólogo alemán del que les estoy diciendo, eso hacía. Él no estaba discutiendo de teología. Él no estaba hablándoles a esa gente en un lenguaje que nadie podía entender. Él iba a compartir con ellos. Quizás muchas veces se sentó en una mesa a tomar una once, a comer un sándwich, a estar con ellos simplemente para conocerles quiénes eran y cuál era la necesidad de ese lugar. ¿Cuánto conocemos de nuestros niños? Profesores de la ANM, ¿cuánto conoces a tus niños? ¿Cuánto conozco de los padres de los niños que vienen a este lugar con necesidades? ¿Cuánto conozco a los padres del Isaías? ¿Cuánto conozco a los padres del Christopher, a los abuelos del Christopher? ¿Cuándo fue la última vez o la primera vez que fui a verlos a su casa, a sentarme con ellos y simplemente a conocerlos? ¿Por qué no lo hago? ¿Porque me da temor? ¿Porque la población es complicada? ¿Porque son gente distinta? Porque de repente el niño viene pelado al cero. ¿Y ustedes saben lo que significa cuando a un niño de 8 años lo pelan al cero? ¿Saben o no? Tiene piojos. ¿Y cómo me voy a ir a juntar con ellos? ¿Cómo me voy a sentar con ellos? Oh, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque Jesús iba y se sentaba con ellos. Y si Jesús estuviera caminando, ahí estaría. Ahí estaría comiendo con ellos. Ahí estaría compartiendo un pan con ellos. Ahí estaría conociendo la necesidad de esa persona. Ahí estaría.
Pero hoy día yo me he conformado con un evangelio cómodo para mí, un pastorado cómodo. Tratar de terminar el edificio, tratar de tener el colegio para alcanzar a los niños, de darles una educación y ahí evangelizarlos. Y el Señor me golpea fuerte. No esperes más. Sale. Porque ese verbo de ir que tú has dado por hecho y que tú has predicado, que Jesús da por hecho que yo estoy saliendo, no lo estoy haciendo. Y como iglesia no lo estamos haciendo. Jesús nos ha mandado a revolucionar nuestro mundo con el evangelio transformador, con el evangelio de la vida. Enseñar a nuestros convertidos para que se conviertan en discípulos verdaderos, fundamentados en la palabra viva y eficaz. Pero hoy día hasta esto de hacer discípulos se ha transformado en conveniencia para la iglesia posmoderna. Han surgido doctrinas y han surgido programas que buscan que se hagan discípulos aquí y aquí para que la iglesia crezca y haya más dinero fluyendo en la iglesia. Y el evangelio, hermanos, no se puede vender, no se puede transar. El evangelio es vivo, el evangelio es Cristo. Cuando Jesús fue tomado prisionero y los discípulos lo abandonaron, Jesús le había dicho a Pedro, tú me vas a negar. ¿Y qué le dijo Pedro? Aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar. Cuando llegaron a tomarlo prisionero, él saca un cuchillo que tenía y ¡pum! Le corta la oreja a Malco, que estaba ahí. Y Jesús lo calma, un hombre apasionado. Pero cuando es tomado prisionero Jesús, cuando es llevado para ser juzgado, Pedro lo seguía de lejos. Pero fíjense lo que pasa con Pedro, dice Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que dices. Saliendo él a la puerta, le dio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Se había mimetizado con Cristo, hablaba como Él. Quizás hasta el tono de su voz era parecido, quizás lo que Él decía era parecido, quizás, no tengo idea, pero estas personas lo descubrieron porque Él hablaba como ellos, como los cristianos. Cuando yo hablo, ¿cómo hablo? ¿Qué descubre mi forma de hablar? Jesús manda a ser discípulos a todas las naciones y este mandato debe ser ejecutado bajo la autoridad de aquel que nos está encomendando para esta misión. Esta gran comisión, hermanos, es tan profunda, teológicamente es tan fantástica, porque Jesús nos da una carta de presentación, dice, yo te estoy mandando, no estás yendo solo, yo tengo autoridad, yo te mando. Y después dice, y yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú estés ahí, cuando tú estés en peligro, yo voy a estar contigo. Cuando tú estés sufriendo, yo voy a estar contigo. Cuando yo te lleve a lugares difíciles, yo voy a estar contigo. Cuando tú tengas que atender a un niño o a un adulto y tú no tienes cómo hacerlo, yo voy a estar contigo. Jesús dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. El mandamiento es claro, hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estamos dispuestos a cumplir la gran comisión a la manera de Cristo y no a la manera posmoderna? ¿Estaremos dispuestos, como lo estuvo Jesús, a conocer al que tiene necesidad? Como decía anteriormente, y los escribas y fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. ¿Dónde estamos predicando?
Para mí es fantástico, hermano, y me da gozo poder ver esta iglesia relativamente llena. No somos una iglesia grande. Ayer estuvimos en una iglesia con 200 personas y aún habían lugares vacíos. Pero verles a cada uno de ustedes me llena de gozo. Ver que crecemos. Pero lo que va a revolucionar nuestros corazones, lo que va a revolucionar tu corazón, va a ser cuando los padres de esos niños difíciles estén sentados ahí. Y cuando ellos lleguen y se sienten ahí, hermanos, ¿dónde te vas a sentar tú? Hay una persona que llega todos los domingos, o la mayoría de ellos, a este lugar, a ver a su ahijado. Y llega y se pasea por ahí. Nos hemos detenido a conocerle. No estoy hablando solamente de ir y de decirle, hola, ¿cómo está? Qué bueno que vino, bienvenido. ¿Cuánto conocemos del padrino de ese niño que viene los domingos a este lugar? ¿Cuánto sabes de él? ¿En qué trabaja? ¿Sabes? ¿Sabes si tiene más familiares? ¿Sabes qué sucede con él cuando no viene? ¿Sabes por qué viene a ver a su ahijado si sus padres lo abandonaron? ¿Tienes idea? ¿Por qué? Porque es distinto. Y nosotros como seres humanos, hermanos, cuando hay algo distinto, algo que no nos sentimos cómodos, ¿qué hacemos? Damos un paso al lado. Damos un paso al lado. Pero Jesús, mi Señor, al Jesús que está relatado en esta palabra, Él iba y se relacionaba, y lo abrazaba, y conversaba, y lo conocía. Iglesia del Centro de Ministerios MAE, despertemos. Es necesario que despertemos. El Evangelio de Cristo es tan precioso, es tan grande, es tan sublime. Ha transformado nuestras vidas. Ha transformado nuestras vidas. Es necesario que ese mismo Evangelio transforme otras vidas también. O si no, nosotros nos vamos a transformar en una iglesia posmoderna. Y vamos a ver las contradicciones de la Gran Comisión. Y no vamos a ver el poder teológico de la Gran Comisión. Cristo vino para salvar al mundo, a buscar lo que se había perdido. Y nosotros somos las manos y somos los pies de Cristo. Oremos al Señor. Jesucristo, tú eres bueno conmigo, Señor. Y en lo personal no merezco tanta bondad y tanta misericordia. Tú eres bueno conmigo, Señor. Y tú en este momento, Señor, y en estas últimas semanas, has llamado mi atención, Señor. Y me estás disciplinando, Señor. Y me has tomado de la mano como el Padre toma a su Hijo. Me has llevado a una pieza y has conversado conmigo, Señor. Y me has hecho ver, Señor, mi comodidad. Y me has hecho ver mi falta. Y me estás haciendo ver, Señor, que tu gracia es preciosa. Que tu gracia, Señor, tiene un precio impagable. Y yo, Señor, estoy mirando esa gracia que tiene un precio muy alto, como algo que puedo ir al supermercado y comprar y cambiar. Y en este instante, Señor, y en estos momentos,
Te pido perdón por mi falta. Te pido perdón, Señor, por mi falta como pastor del Centro de Ministerios May. Te pido perdón, Señor, por mi pecado. Te pido perdón, Señor, por mi egoísmo. Porque por causa de todo eso, Señor, no he podido cumplir esta gran comisión con el Centro de Ministerios May. Hemos intentado hacerlo, Señor, pero es más que salir y entregar un globo, es ir y compartir con la familia de los niños que vienen a este lugar, conocerlos, saber sus nombres, saber sus necesidades. Te pido perdón, Señor. Perdóname, Señor. Dame una nueva oportunidad, Jesús. Señor, he estudiado tu palabra por muchos años y aún sigo estudiándola, Señor. Tal vez mi mente tiene mucho conocimiento, Señor, pero ese conocimiento no se ha transformado en vida, no se ha transformado en tu palabra viva. Y te pido perdón, Señor. Te ruego que en este momento, Señor, esa palabra se transforme en vida. Que ya deje de mirar, Señor, las estupideces, Señor, que me atan a este mundo, y deje de vivir el evangelio cómodo. Despiértame en el nombre de Jesús. Despierta a la iglesia del Centro de Ministerios May. Porque si estamos siendo una iglesia posmoderna, Señor, hemos fracasado, Jesús. Despiértanos, Señor. Sácanos de la comodidad del evangelio posmoderno. Sácanos de la comodidad, Señor, del evangelio egoísta. Sácanos, Señor, de la comodidad del yo. Y pónenos, Señor, en la vereda de Cristo, en el torbellino que eres tú, Señor, en la transformación que viene como un huracán en nuestras vidas, Señor. Póneme en ese camino y enséñame a caminar por él, porque me da temor, Señor, porque, Señor, no sé cómo hacerlo, porque, Señor, no sé qué va a pasar con mi vida, porque quiero, Señor, lo mío y no lo tuyo. Perdóname, Señor, pero te ruego que me transformes para ver tu gloria obrando en el Centro de Ministerios May, para ver tu poder fluir, Señor, para llevar ese evangelio transformador a las vidas de aquellos que realmente te necesitan, para ir y hablar con ellos, Señor, y solamente por el hecho de hablar, tu gloria se manifieste de una forma sobrenatural, trayendo sanidad, trayendo salvación, trayendo vida, Jesús, en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Manifiesta tu gloria, que nos despierte. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya. Busquemos su gloria, busquemos